Como saben, hoy es un día muy importante para el movimiento feminista y para las mujeres en nuestro país, un día de victoria después de muchos años de luchas. El grito feminista del solo sí es sí, del hermana yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país, que estamos muy orgullosas. Alfonso Pérez Medina, ahora mismo, 3 meses después, ¿cuántas rebajas de condenas de agresores sexuales y cuántas excarcelaciones? Pues con las que se produjeron el pasado viernes, Antonio, ya son 278 al menos las rebajas de penas de las que se han beneficiado pederastas y violadores en su mayor parte, y una veintena al menos de excarcelados por efecto de la ley del solo sí es. La cifra se ha disparado un 20% en un solo día. La actualización de los tribunales de Andalucía y de la Comunidad Valenciana añaden 56 beneficiados por la ley del sí es sí, por las revisiones de condena. En total hoy ya son 338 los agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas, son 32 los que han salido de la cárcel. La llamada ley del solo sí es sí entró en vigor en noviembre y pretendía ser el proyecto estrella de la ministra doña Irene Montero. Esta semana ha causado un enfrentamiento entre el Partido Socialista Obrero Español y algunos de sus socios parlamentarios por un lado y el sector pablista de Unidas Podemos por el otro. El argumentario del PSOE es que la ley tiene algunas brechas en su redacción, por lo que debe ser corregida. Un argumentario que pone el foco en los máximos responsables de la redacción de la ley, que en última instancia serían la propia doña Irene Montero, la secretaria de Estado doña Ángela Rodríguez Pam y la que fuera jueza doña Victoria Rosell. Con toda claridad que ha habido efectos indeseados que nadie quería en la aplicación de esa ley del sí es sí, y que se está generando una preocupación social que desde el Gobierno no solo entendemos, sino que compartimos. Y por eso, precisamente por esa preocupación social, vamos a modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados de la ley del sí es sí y que no se vuelvan a repetir en el futuro. Por eso vamos a modificar y vamos a corregir esta ley para evitar esos efectos indeseados. Necesita sí o sí de una revisión. Bueno, como ha dicho efectivamente el ministro de Presidencia, los efectos indeseados son una realidad. Esto está generando una preocupación social y, por lo tanto, el Gobierno de España lo que tiene también es que atender a estas preocupaciones. Efectivamente, en el seno del Gobierno se tiene que abordar esta reforma. No pasa absolutamente nada si la ley se puede retocar en el sentido a que aquellas consecuencias que no van en la línea que pretendía la ley se puedan corregir. Y es una ley que ha tenido algunos resultados no deseados, que nadie quería, que requieren modificaciones técniques. És cert que s'ha generat una alarma social per aquestes sortides. I jo crec que la responsabilitat del govern progressista i de tota l'àrea progressista i de la majoria d'investidura, diguem-ne, que ha avalat aquesta llei, és, sense baralles, posar-se d'acord ràpidament perquè si pot haver-hi alguna millora tècnica que es faci ja y que es doni aquest missatge de tranquilitat. Y creemos que puede ser oportuno corregir algún efecto no deseado derivado fundamentalmente de la aplicación de la ley. Todos somos conscientes de las consecuencias no deseadas que está teniendo esta ley y yo creo que es muy fácil, es que corregir es de sabios y es de sabias. ¿Cuántas sentencias tiene que haber para que alguien en el ministerio que ha promovido la ley empiece a pensar que a lo mejor se ha podido equivocar? Cuando lleguemos a 1000 sentencias y a 1000 violadores en la calle. Yo apoyo la decisión que ha tomado el presidente del Gobierno y el Gobierno de rectificar. Rectificar es de sabios. La ley que todos llamamos del sí es sí, si queremos que sea útil, sí o sí, tiene que cambiarse. Por otro lado, el argumentario del sector pablista de Unidas Podemos es que la ley está bien redactada, que no tiene brecha y que lo que viene pasando desde noviembre es fruto de una operación contra Podemos de la que formarían parte un grupo de jueces que voluntariamente están interpretando mal la ley, lo que vendría a ser una prevaricación si se pudiera demostrar, y que está siendo aireado de manera intencionada por medios de comunicación. Y que retocar la ley vendría a ser someterse a esa operación. El machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia. Una modificación penal no resuelve el problema que tenemos a día de hoy. Al Partido Socialista esta ley le gustaba, a Pedro Sánchez esta ley le gustaba y lo dijo públicamente. Lo que ha habido es presión mediática por parte de la derecha mediática y una derecha judicial que ha vuelto a hacer exactamente lo mismo que hizo en 2004 con Zapatero. Y plantear a tu socio de gobierno que o aceptas lo que digo yo, que es acabar con la ley solo sí es sí, que es traicionar a todas esas mujeres que se manifestaron, o lo pacto con el PP,
Pues buena suerte. Si Pedro Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará. Estamos ante una mala aplicación de la ley solo sí es sí, que ha llevado a algunas rebajas de penas por parte de una minoría de los jueces. Y obviamente hay jueces que siguen aplicando una mirada machista y patriarcal que no acaban de aplicar de manera correcta la ley. En este gobierno hay dos fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no. En este caso, el Partido Socialista está sometido a muchísima presión por parte del Partido Popular y también de la derecha mediática y judicial, y se ven obligados, digamos, a plantear algún tipo de reforma. El responsable de igualdad del PSOE, Esther. Andrea, buenos días. ¿Qué te parece que el portavoz de Podemos equipare al PSOE con el PP y diga que vosotros queréis tachar el consentimiento de la ley y diga que queréis volver a preguntas como si se han abierto mucho o no las piernas? Bueno, yo creo que este debate merece que sea abordado con mucha más rigurosidad y sobre todo con mucho más respeto, tanto por las víctimas como por el resto de las mujeres, con lo cual pues me parecen unas palabras desacertadas. Ministra, ¿sigue pensando que al PSOE le tiemblan las piernas con la reforma del solo sí es sí? Bueno, creo que sí, creo que el PSOE está sometido a muchísima presión, una presión que ha desplegado el Partido Popular, ayudado de sus brazos mediáticos y judiciales, para atacar el corazón de la ley solo sí es sí. La ley no baja las penas. Es muy difícil con este goteo y con esta mala calidad de la información que mezcla revisiones con alegaciones o apelaciones a la nueva ley. Más de 300, lo cuentas cada día, recibes los ataques de las cloacas de esta formación política. La histórica feminista Ángeles Álvarez, exdiputada del Partido Socialista. Ángeles, buenas tardes. Irene Montero no es en ningún caso la representante de la agenda del feminismo en este país. No va a afectar a lo que tiene que ver con la rebaja de penas de aquellos que ya han sido condenados y están en estos momentos en las cárceles. Esto es importante que se sepa. Es decir, la reparación de la ley afectará de manera específica, y es necesario hacerla, por supuesto, a los nuevos casos. Pero no va a impedir que el goteo de reducciones de condena siga vivo. Al margen del discutible debate sobre quién es responsable de que se hayan producido reducciones de pena, hay algo en lo que ya hay poca duda, y es que pasó algo que se dijo que no iba a pasar. La ley entró en vigor en noviembre. Con la hemeroteca en la mano, en octubre, el periódico La Vanguardia publica un reportaje donde advierte que la ley tiene una brecha que puede provocar la reducción de penas. Ese día, doña Ángela Rodríguez Pan responde en Twitter a La Vanguardia asegurando que todo ese reportaje es un bulo machista y que eso no va a pasar. La ministra, doña Irene Montero, en la comisión del Congreso, cuando se le preguntan por ese tema, asegura que eso no va a pasar. Salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Y lo repite en una entrevista en Mediaset. Penas que se han impuesto para un caso anterior a la modificación de la ley siguen en los márgenes de la nueva ley. No cabe la revisión de las penas. Por tanto, se podrá discutir sobre quién es el responsable, pero lo que no se podrá discutir es que hubo un error de apreciación o de diagnóstico. Ahora, decir, no va a haber ninguna rebaja, ni una sola, y luego cuando te encuentras con las rebajas, acusar a los jueces y a los periodistas, señalándolos, insultándolos, descalificándolos en las redes sociales. El día 2 de noviembre, Irene Montero dijo que no se habían producido y lo más importante dijo que no se iban a producir y que todo aquel que dijera que se iban a producir estaba ejerciendo propaganda machista. Si después de esa reflexión tú no asumes ese error y reconoces que te has equivocado, por lo menos no insultando a todo aquel que tenía la legítima duda de que eso se podía producir, pues estás cometiendo un error de soberbia. A destacar la que fuera vicepresidenta, doña Carmen Calvo, del Partido Socialista Obrero Español, que aseguró en la cadena SER, ante el jefe del sector pablista de Unidas Podemos, que ella ya sabía y había advertido que esto podía pasar. El ministro de Justicia y yo nos opusimos. Los dos hacemos objeciones clarísimas a esto. Se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo, mi ley es esta. A ese ministro le dijiste tú en público, formando parte del mismo gobierno, que era un machista redomado. A Juan Carlos Campos. Que saquen el corte. Sí, sí. Donde digo sí, machista redomado. Sí, sí, no. Ahora... si no era redomado, se le parecía. Procesos ordinarios de mejora. Cuando un gobierno, un ministerio, un departamento ministerial toma una iniciativa legislativa, eso abre un proceso hasta ir conformando
un texto que pueda ir a la Comisión General de Secretarios de Estado para con ello ir a Consejo de Ministros. Yo creo que a las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Debe de hacerse con la suficiente reflexión. Me parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas. Aquí lo tengo, he estado buscando en los medios de aquellos días, llamaste que detrás de las excusas técnicas que se han puesto a la ley de libertad sexual hay mucho machista frustrado. El propio Juan Carlos Campos te contestó que a veces los políticos hablamos demasiado. Y en esta escalada de tensión, la secretaria de Estado, señora Bestringer, de Podemos, que subió esta semana un vídeo contra el presidente del gobierno del que ella forma parte, don Pedro Sánchez, por un tema animalista. Porque una secretaria de Estado ha subido a la red un vídeo donde compara al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con Santiago Abascal. Si quiere ser subversiva, no puede ser secretaria de Estado e ir en un coche oficial. El secretario de Estado Bestringe haya publicado un vídeo de Podemos donde se compara a Pedro Sánchez con Santiago Abascal. El vídeo es sobre la ley de defensa animal donde se critica también al PSOE. Inoportuno y un despropósito. Desde sectores mediáticos afines al PSOE se sacaba su propia teoría de la conspiración. Ese vídeo no lo ha hecho Lili Bestringe, lo ha difundido Lili Bestringe. Lo ha difundido con pleno conocimiento de quien manda en Podemos, que es Pablo Iglesias. Yo no podía entender la obcecación de la ministra de Igualdad en no rectificar, en no intentar arreglar el agujero de la ley del sí es sí, que es una excelente ley, que tiene una grieta que hay que taponar. Y ahora la entiendo. Ahora entiendo esa obcecación. Esto forma parte de la misma estrategia. Pablo Iglesias ha ordenado el enfrentamiento con todos y contra todos. Ha entrado en campaña electoral. Y todo forma parte de una estrategia. El ataque al presidente y dueño de Mercadona, la posición sobre los tanques, este vídeo y el no querer rectificar lo de las penas de los violadores y agresores sexuales de la ley del sí es sí. Forma parte de lo mismo. Entonces, yo el otro día decía aquí en esta misma mesa, si no están de acuerdo, lo lógico, por coherencia, es que se vayan del gobierno. Pero ahora entiendo también por qué no se van del gobierno. Y no es solo por no renunciar al coche oficial. Es que Pablo Iglesias dijo más de una vez, y más de una ocasión, y ha teorizado sobre ello, que quien rompe una coalición es el que se pierde más. Es el que queda como culpable. Entonces, lo que está haciendo Unidas Podemos es provocar a Pedro Sánchez para que los eche del gobierno y victimizarse. Yo empiezo a pensar, fíjate, que creo que ganaría más Pedro Sánchez, porque esto está llegando a unos límites que no son sostenibles. En lo que se refiere a la ley del solo sí es sí, es de destacar la postura de la representación parlamentaria de las CUP, que ha sido la única formación que ha tenido un discurso propio en este asunto, que es decir, que de acuerdo a su criterio, una ley no es mejor porque sea más punitiva, y que, a juicio de este partido, endurecer las penas no lo convierte en una ley mejor, siendo la única formación política que ha mantenido este discurso. Nosotros pensamos que esto no es una buena idea, que es un horizonte que no es deseable, porque es un horizonte punitivo, mantiene, digamos, la no diferencia de la gravedad y además sube las penas mínimas. Más cárcel no va a acabar con todos los asesinatos. Vamos a dar apoyo, no sabemos cómo va a acabar la discusión. Si la cuestión es subir penas mínimas, nosotros no estamos de acuerdo.